presentación. ¿Me escuchan? Bueno, vamos avanzando con el contenido de la clase. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo específicamente todo lo que tenía que ver con la energía en Honduras, ¿verdad? Mencionábamos, por ejemplo, cómo ha estado constituido desde para la situación energética en Honduras en 2013, que teníamos bastante dependencia de los hidrocarburos y también mostramos unas formas de precios que teníamos para los hidrocarburos, ¿verdad? Ah, lo que vamos a ver hoy es qué podemos hacer para tratar de reducir nuestro consumo, ¿verdad? Y entonces vamos a iniciar con este tema del uso racional de la energía. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esto sobre el uso racional, quiere decir que nosotros debemos de maximizar el aprovechamiento que le estamos dando a los recursos, ya sean renovables o no renovables. Es decir, si nosotros estamos en una habitación en horario de la noche, para poder estar en ese lugar quizás leyendo, viendo algo, ocupamos una luz, ¿verdad? Es natural. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en el lugar y nos vamos para otro lugar y dejamos todo encendido, quizás un televisor también, o la computadora, no sé. Entonces, lo que dejamos en ese lugar consumiendo energía y no estamos nosotros aprovechándolo, entonces eso probablemente requiere un cambio. Por ejemplo, si al momento de irnos nosotros sabemos que vamos a ir un buen tiempo y vamos a estar fuera, entonces apagamos la luz o apagamos el televisor o hagamos cualquier otra actividad de forma similar para tratar de reducir el consumo. Entonces, no importa si tenemos fuentes renovables o no, lo que tenemos que hacer es aprovechar específicamente eh, los elementos que estamos consumiendo, ¿verdad? Y así en nuestra vida cotidiana lo que vamos a ir obteniendo con esto es reduciendo el consumo que tengamos de energía eléctrica. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podemos tomar? No sé si en sus casas ustedes tienen el aprovechamiento de fuentes, bueno, la iluminación puede ser incandescente o fluorescente. Pero el asunto es que, por ejemplo, ya con las lámparas LED es una forma que se puede acceder. Ya hay diversas compañías o marcas y probablemente están ubicadas en diversas zonas o ubicaciones alrededor de ese punto que podemos aprovecharlo, ¿verdad? Y vamos a ver quizás un poquito más adelante una forma para ir determinando el consumo de estos elementos conforme se van presentando en nuestro entorno. Entonces, el objetivo es ahorrar energía, reducir el consumo que tenemos y la otra es aumentar la participación de las fuentes renovables, es decir, las fuentes que aprovechan el agua, que aprovechan el sol, que aprovechan el viento, la biomasa, la energía, por ejemplo, térmica que tiene la Tierra. ¿Por qué eso? Entre mayor sea su participación, menor van a ser las emisiones que tengamos de gases de efecto invernadero. Entonces es una ganancia desde ese punto de vista. Entonces es lo que recomendamos. Ahora, esto que estamos observando aquí es el balance energético que tenía Honduras en 2010. Y si observamos el balance energético, lo que nos muestra es cuáles son las fuentes de energía que se consumen en el país. Y en 2010 la principal fuente de energía en Honduras era la leña. Es decir, quemábamos leña para satisfacer las necesidades energéticas que teníamos en el país, en cada uno de nuestros hogares.
Por ejemplo, en ese tiempo, los fogones existían en la mayoría de las casas. Un fogón, lastimosamente, solo como entre el 2 al 4% de la energía que está quemando se transfiere a los alimentos. Esa es la eficiencia que tienen los fogones. Entonces, por eso es que tenemos un alto consumo de leña y no en función a los valores que teníamos. Pero, por ejemplo, si sumamos carbón, coque, fuel oil, el diésel, el queroseno, las gasolinas y el LPG, básicamente todos esos son derivados de petróleo. Y esto básicamente nos da aproximadamente otra cantidad similar de un 40%. O sea que a los que teníamos en ese tiempo, un 45%, 46% consumíamos leña, un 45% teníamos que importarlo. Lastimosamente, creo que, bueno, sí se ha reducido el consumo de leña, creo que en la actualidad es alrededor del 30% de lo que consumimos de leña, pero la participación de los hidrocarburos no la hemos reducido. Entonces es algo en lo cual tenemos que trabajar específicamente como nación para intentar resolverlo, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes han observado alguna vez este tipo de imágenes. Y estas generalmente vienen con equipos de consumo que nos reportan que su funcionamiento opera como cualquier otra máquina, pero que su consumo de energía es un tanto reducido. Entonces, por ejemplo, puede ser esta imagen, puede ser otras que vamos a estar viendo un poco más adelante. Esto lo que nos muestra o que nos indica es que esos equipos han sido llevados a laboratorios para verificar su consumo de energía y que no solo fueron llevados, sino que también aprobaron los lineamientos que teníamos para dicho elemento. Entonces, solo para observar esto, por ejemplo, observamos una lámpara incandescente comparado con un bombillo fluorescente. Y observemos que el bombillo fluorescente consume solo el 20% de la energía que consume una lámpara incandescente. Es decir, que tenemos un ahorro aproximadamente de un 80% solo con cambiar el incandescente a un foco fluorescente, ¿verdad? Por ejemplo, un bombillo de 100 watts equivaldría a un bombillo de 20 o 21 watts. Watt es la potencia que están requiriendo para operar. Si recordamos, potencia es igual a energía entre tiempo, ¿no? Y así opera. Pero aparte de eso, si observamos en la última imagen, un bombillo incandescente, según los datos del fabricante, me dice que dura 8 veces lo que dura un bombillo incandescente. Entonces, me reduce el consumo y aparte de eso me dura mayor cantidad de tiempo. Entonces, es una deducción lógica al no utilizar bombillos incandescentes. Y si tuviésemos estos datos, por ejemplo, de un bombillo fluorescente con un bombillo LED, serían muy similares. Un bombillo LED aproximadamente consume entre un 10 y un 20% de lo que consumen los focos fluorescentes. Y si lo comparamos con nosotros, estamos diciendo que aproximadamente entre un 2 a un 4% del consumo del foco incandescente es lo que consume un foco LED. Y el tiempo de vida de un foco LED es aproximadamente 20.000 horas, o sea, comparado con un bombillo incandescente 2.5 veces. Pero naturalmente para eso ocupamos una buena marca de bombillos que esté trabajando o que nos esté produciendo este tipo de elementos. Porque bombillos LED hay muchos, pero volvemos a lo mismo, no podemos tener mayor confianza en aquellos lugares que han sido probados. Entonces es algo que ustedes deben observar al momento que requieran cualquiera de estos tipos. Solo para tener una idea más o menos cuánta potencia o cuánta energía se consume con estos equipos. Por ejemplo, una aspiradora alrededor de tener 12 bombillos incandescentes de 100 watts. Una plancha, 1200 o 12 bombillos incandescentes. Por ejemplo, por eso es que se recomienda que cuando se planche, no que todo el mundo esté corriendo a planchar específicamente en un momento determinado, sino que hacerlo, por ejemplo, una vez a la semana o
una vez cada 15 días. ¿Por qué? Porque para la plancha la conectamos, esperamos que se caliente, planchamos y después la dejamos ahí que se desaproveche calor. Mientras que si planchamos para una semana, no estamos conectándola, esperando que se caliente, usándola unos quizás minutos cortos y después dejándola, sino que estamos aprovechando esos ciclos de calentamiento y enfriamiento. Por eso es que es recomendable planchar mayor cantidad de ropa en un solo periodo de tiempo. Un tostador eléctrico, 9 bombillos LED, un aire acondicionado, aproximadamente 30 bombillos LED, 30 bombillos incandescentes. Un horno eléctrico puede andar alrededor de 9.5 bombillos LED o 950 watts. El horno microondas, ese sí se mantiene 1200 watts, pero la ventaja de este es que se utiliza minutos o segundos, ¿verdad? Un estéreo 75 watts y una videocasetera o, por ejemplo, las cajas que algunas, por ejemplo, cables tienen eh, para observar específicamente sus canales, más o menos es el consumo que presenta. Entonces, ¿qué medidas podemos utilizar? Tratar de aprovechar la luz natural en el máximo posible. Es decir, si no ocupamos una lámpara que nos proporcione luz, en ese caso, entonces no la encendamos. Tratar de utilizar bombillos que representen un menor consumo, ya sean fluorescentes o bombillos LED. Tratar de planchar un tiempo, por ejemplo, la ropa de la semana o algo similar. Con las refrigeradoras, por ejemplo, nunca meterle algo que está caliente o tibio dentro de la refri. Lo que hace la refrigeradora es que extrae el calor de los elementos que ponemos y pone a trabajar el compresor. Si nosotros estamos metiendo un elemento que está caliente, entonces eso va a aumentar la temperatura en este caso. Entonces, mayor cantidad de tiempo el compresor va a estar trabajando. Dicho de otra forma, lo que hacemos es que aumentamos el consumo que va a tener dicho refrigerador. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo que está caliente y lo queremos meter en la refrigeradora, mejor tengámoslo afuera. Esperemos que, por ejemplo, llegue a una temperatura inferior. Y si nos tenemos que ir, bueno, ni modo, hay que refrigerarlo, pero si podemos esperar más, esperar que reduzca más su temperatura, nuestra temperatura ambiente, y ahí sí a meterlo. Y por ejemplo, con las computadoras, al menos los CPUs que antes existían, esos, el CPU tenía un consumo aproximadamente de 400 watts. Por ejemplo, es casi similar a decir tener encendidos 4 televisores al mismo tiempo, 4 o 5 televisores. Entonces, si tiene la función de hibernar, es algo adecuado para hacerlo. Así es como se conservaba específicamente el consumo de electricidad. Si observamos, por ejemplo, en la parte de la imagen que está a la derecha, esto nos muestra cómo se consumía la electricidad por sectores. Observemos las pérdidas súper elevadas y creo que en la actualidad aún continúan de esta manera. Y aquí es cómo se utilizan específicamente los hidrocarburos en Honduras, un 43% en transporte o para los vehículos que están en movimiento, pero observemos para generar electricidad un 31%. Es decir, somos responsables, todos los que consumimos energía eléctrica, de las emisiones que se generan por estos elementos. Entonces, ¿qué otra herramienta podemos hacer uso? Podemos hacer uso de la eficiencia energética, que básicamente todos los países que han ido o les damos el note de países industrializados, son países que han ido avanzando con la eficiencia energética o mejorando específicamente sus procesos. Por ejemplo, una medida que generalmente se adopta es si tenemos un motor y este se nos daña, lo que suele ser más común aquí en Honduras es, por ejemplo, que lo volvamos a embobinar. Pero ocurre que hay motores que son mucho más eficientes actualmente. Por ejemplo, el trabajo útil de un motor, quizás de la década de los 90 o 80 o por ese tiempo, puede ser del 80%. Pero el trabajo útil de un motor de quinta generación de eficiencia energética puede ser del 96%. Entonces podemos decir, 80, 96 no es una gran diferencia, pero si comparamos específicamente lo que consumen en energía,
En un motor, el costo del motor es aproximadamente una décima parte de lo que vamos a estar pagando por energía por el consumo del motor. Entonces, en esta parte, sí, el consumo puede ser un factor súper determinante para considerarlo con estos ejemplos a definir, ¿verdad? Pues lo que tenemos que tener en claro con la eficiencia energética es que lo que buscamos es tener un confort igual o mejor, pero con un consumo menor de energía eléctrica. Y esto es posible con las nuevas tecnologías de equipos que día a día van saliendo. Por ejemplo, mencionábamos lo de las lámparas en una opción. Por ejemplo, las nuevas refrigeradoras cada vez son más eficientes. Y vamos a ver específicamente ciertos carteles que tenemos para el consumo de dichos elementos. Esta gráfica nos muestra cómo era el consumo por sector en Honduras de 2001 hasta 2012. Y observábamos que el sector residencial era el principal consumidor de energía, al tiempo que teníamos específicamente dicho valor, ¿verdad? El 2012 no está completo, pues, creo que son datos hasta septiembre del 2012. Y entonces pensemos qué es la eficiencia energética. Eficiencia energética es el consumo inteligente, importante esa palabra, inteligente de la energía. Y volvemos a lo mismo, si estamos en un lugar y nos vamos a desplazar a otro, entonces si podemos apagar todo lo que consume energía en dicho lugar, podemos hacerlo. ¿Qué nos los impide? A menos que nos vayamos, por ejemplo, y que alguien quede ahí, ¿verdad? Si alguien queda ahí, hay que respetarle el confort de esa persona. Pero si no, podemos apagar los equipos y cuando regresemos lo volvemos a encender. ¿Cuál es el problema de apagar una lámpara o un televisor y volverlo a encender después? Creo que ninguno. Pero muchas veces tenemos ciertas costumbres eh, en las cuales no nos podemos a pensar. Y, por ejemplo, yo les compartiría a ustedes, en la casa, cuando vivía con mis papás, eh, a mí nunca me ha gustado tener las luces encendidas, pero, por ejemplo, sí manejaba bastante el televisor encendido. Pero cuando ya me casé y me tocó pagar energía, les contaré que sí estaba pendiente de andar ahorrando o eliminando estos detalles, ¿va? Entonces, pongamos en ese factor, para ahorrar energía no necesariamente tenemos que ser las personas que pagan el recibo de energía, sino que tenemos que ser unas personas conscientes de los consumos que estamos teniendo alrededor de cada uno de estos lugares, para tener estilos de vida que sean cada vez más sostenibles con las formas de uso que tenemos en cada uno de estos lugares. Y si reducimos nuestro consumo de energía, entonces también reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Y si reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces estamos reduciendo el cambio climático que se puede generar específicamente con estas acciones. Vuelvo, repito, el cambio climático ha existido desde que la Tierra existe y es básicamente lo que nos permite desarrollar la vida en estos lugares. Pero como miramos en el parcial anterior, hemos aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces hemos aumentado la capacidad de retención de calor que tiene la atmósfera. Entonces, en los niveles que están actualmente, sí ha habido quizás ciertos fenómenos, quizás un incremento en las temperaturas, pero todavía se puede tener la vida. Pero si seguimos con esa conducta de aumento, entonces probablemente a futuro vamos a tener una forma o determinación de vida que sí nos va a afectar de una manera sumamente importante. Entonces, la eficiencia energética reduce el impacto ambiental, esto nos reduce el control ambiental y ayuda a una mejora de imagen. También reduce el consumo, reduce los costos unitarios al fabricar, reducir el consumo, y esto nos ayuda, por ejemplo, si estamos en una fábrica, a disminuir precios, o si estamos en un hogar, a disminuir los costos para pagar dicho elemento. La eficiencia energética nos ayuda a aumentar la confiabilidad, reduce las paradas o procesos, y también permite los procesos de entrega un tanto más cortos si estamos hablando a través de una industria.
Y la eficiencia energética de desarrollar una cultura organizacional nos ayuda a estar atentos con el consumo de los equipos, estar observando, más o menos tener cierta idea cuando lo instalamos, y esto al final nos ayuda a una mejora de el ritmo de vida que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué prácticas podemos utilizar? Por ejemplo, la selección de un vehículo. Muchas veces, quizás el único factor que observamos todos es el precio del vehículo, pero no nos podemos a pensar cuánto va a ser el costo por kilómetro recorrido. Entonces, los vehículos más eficientes, que pueden recorrer hasta 17 kilómetros por litro, naturalmente son más eficientes que los equipos que consumen entre 6 a 8.5 kilómetros por litro. Entonces, es una forma para saber analizar. Y la otra cosa, por ejemplo, algo que es bastante común, por ejemplo, es observar el uso de pailas aquí en Tegucigalpa o en la región. Pero a veces las personas que tienen pailas son personas que no están ligadas, por ejemplo, al sector eh, que sería rural. O sea, tienen una paila, pero nunca la han cargado. Entonces, no sé para qué tienen una paila, ¿verdad? Entonces, la elección del vehículo tiene que ver específicamente con el tipo de actividades que estamos desarrollando. Si ocupamos cargar o un elemento para cargar elementos y generalmente lo estamos cargando al menos unas dos o tres veces a la semana, entonces naturalmente ocupamos una paila o un camioncito. Pero si no vamos a cargar nunca nuestro vehículo, entonces ¿para qué ocupamos una paila? Entonces eso para pensar y analizar en adelante. Otro aspecto, por ejemplo, las llantas, estas tienen que estar infladas. ¿Por qué? Porque cuando no están infladas en el nivel de presión adecuado, tiende a haber mayor área de contacto con el suelo, lo cual vuelve menos eficiente el trayecto que estamos teniendo. Entonces aumenta el consumo de energía. Observemos entre un 4 a 40% del rendimiento puede estar afectado por este factor. Entonces es algo sumamente importante de observar. Otra cosa importante de hacer es, por ejemplo, si tenemos a alguien cercano eh, que puede llevarnos al lugar donde vamos, entonces quizás compartir vehículo. Compartir vehículo no significa que todos los días con esa persona se van a andar juntos, porque quizás no todos los días las agendas permitan tener eso, pero si se puede compartir, por ejemplo, el vehículo 1 o 2 días a la semana o una cantidad si es posible, entonces es menos consumo de combustible. Entonces es una forma de mejorar el indicador de estos elementos. Y lo otro es hacer uso de los equipos que tienen un mejor rendimiento de eficiencia energética, por ejemplo, que tienen la etiqueta Energy Star, la que miramos al principio. Eso nos indica que tienen un mejor factor. Otra forma para identificar estos equipos es a través de estas etiquetas. Por ejemplo, un equipo con etiqueta A es a lo que consideramos de los más eficientes. Etiqueta B o C son equipos que son considerados eficientes. De ahí de la D hasta letras más abajo, representan equipos que tienen un consumo, pero que no es el más eficiente. Y por ejemplo, existen equipos A más y A3 más. Entonces, naturalmente, esos equipos son aún más eficientes que esos que tenemos acá. Por ejemplo, solo para citar algo, por ejemplo, la refrigeradora que me recuerdo cuando la compramos con mi esposa, eh, tenía quizás un costo superior, pero yo ya conocía específicamente la presentación de estas etiquetas, entonces no, vámonos por esta, tiene una etiqueta creo que A más, y con el consumo de energía pues, no tengo problemas y lo que me ha ahorrado es mayor la diferencia de precio que tenía con aquel elemento. Quizás sí es un factor para, porque no siempre tenemos, por ejemplo, la cantidad de dinero adecuada para desarrollar la vida tal cual se presenta, pero si esto lo vamos acompañando con ciertos modelos de ahorro, sí se pueden ir adquiriendo todos estos equipos. Entonces, quizás es algo más de organización al interno para poder ir implementando el desarrollo de estos equipos. En otros lugares, por ejemplo, se muestra esto, cuánto es el consumo total que tiene el año específicamente y diversos detalles que como se señala específicamente en esta parte.
Pueden haber etiquetas energéticas de ese tipo, en la cual solo nos muestra el ahorro de energía que tendríamos comparado con un equipo similar de consumo a este tipo. Y observemos esto que está aquí. Esto nos muestra cómo es el consumo de energía en los hogares de Honduras. Creo que esto es de un proyecto que se estaba desarrollando ya por 2008 y nos muestra el comportamiento que tienen en los hogares en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, la cocina o todo lo que tenemos en la cocina consume aproximadamente un 29%, el refrigerador un 23%, iluminación un 17%, pero recordemos que aquí era bastante presencia de bombillos incandescentes. Aires acondicionados era muy poco, quizás en la actualidad si se hace es mucho mayor. Y aquí va mostrando diferentes elementos de consumo. Entonces nosotros siempre tenemos que estar pendientes cuáles son los equipos que mayor consumo de energía eléctrica tenemos en nuestros hogares. Y probablemente va a ser la estufa, el refrigerador y otros elementos. Y generalmente estos dos equipos van a consumir aproximadamente entre el 50% en nuestros hogares. Por ejemplo, una televisión puede ser actualmente, por la demanda que tienen, este otro factor elevado de consumo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sobrecargar los tomacorrientes, eh, utilizar equipos de alta eficiencia, mayor uso de lámparas LED, por los factores que observamos con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, las estufas, si nos fijamos, tienen diferentes hornillas, ¿verdad? Entonces no es como por un gusto, sino que para ponerlo específicamente en función al tamaño de la olla, utilizar ollas de presión u ollas para preparar arroz. Es una forma bastante útil también para el ahorro de energía. Y otra forma de ahorro específicamente, por ejemplo, es con la presencia de los ventiladores, perdón, de los refrigeradores. Con los refrigeradores específicamente se puede tener el consumo con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, con un refrigerador que tiene una etiqueta de uso menor, es una forma en la cual se puede recordar lo otro que les mencioné, de no utilizar o no poner dentro del refrigerador cosas que estén calientes. Es otra forma para manejar específicamente el consumo en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, no sé si han observado el hule que está alrededor del refrigerador. Una forma para comprobar si el hule todavía nos ayuda a retener específicamente el frío es ponerle una hoja y cerrar la puerta. Si usted puede retirar esa hoja sin problemas, entonces probablemente el hule que está en la puerta del refrigerador ocupa cambio. Entonces, una forma para observar esto y ir procediendo de esta forma para ir intentando reducir las fugas que pueden estar presentes en cada uno de estos elementos. Entonces, al final el consumo va a estar en función a estos elementos y se muestran ciertos niveles de consumo que se tienen con cada uno de estos casos puntuales. Entonces, ¿cómo se puede comprobar el consumo energético? Entonces es más o menos identificando cuánto es el consumo que se tiene de energía para cada uno de estos elementos como se muestra. Se suman todos y al final ese resultado tiene que ser cuasi similar al, al recibo de energía eléctrica. Y si no es muy similar o, o todo está bien o tienen modificado específicamente el contador de energía. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces yo les recuerdo que este sábado es la fecha para el segundo examen parcial de la clase, para que lo tengan presente, para que separen esa hora que van a requerir para hacer el examen. El examen va a estar abierto desde 4 de la mañana hasta 11:59 de la noche, para que lo puedan realizar. Recuerden que requieren una hora.
O sea que el último momento recomendable para que puedan iniciar el examen es a las 11 de la noche, ¿verdad? Pero si ustedes ya más o menos conocen el tiempo y lo pueden hacer en menos tiempo, ya es algo que, perdón, que va a depender de cada uno de ustedes. Yo les voy a hacer llegar esta grabación. Perdón que no les he enviado las grabaciones, creo que de las últimas dos sesiones. Es algo que se me ha pasado por alto, pero lo voy a resolver lo más pronto, hoy o mañana compartiéndoles esta grabación. No sé si tienen alguna duda o consulta. Si no, entonces pasen buena noche, éxitos en el segundo examen parcial y nos veremos el próximo miércoles para ya iniciar con los temas de la tercera unidad. Buenas noches.